Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repaso de la estructura y la función de la mitocondria utilizando una pregunta de examen de selectividad del año 2022. La pregunta es esta, se nos da este esquema y dice, el esquema representa un orgánulo celular con diferentes detalles de su estructura. Tenemos tres apartados que contestar, estos que estáis viendo aquí, así que como siempre vamos uno por uno. Apartado A. ¿Qué orgánulo está representado en la imagen y en qué tipo de células aparece? Es una mitocondria. ¿Cómo sé que es una mitocondria? Bien, tenemos una doble membrana y la membrana interna tiene unas invaginaciones que son las crestas mitocondriales. ¿Vale? La mitocondria es un orgánulo que es muy fácilmente distinguible porque tiene una estructura muy característica. Se podría quizá a lo mejor confundirlo con un cloroplasto, pero recordad la diferencia, ¿vale? En ambos casos, tanto mitocondrias como cloroplastos tienen doble membrana, pero en los cloroplastos tenemos tilacoides y las crestas mitocondriales, estas crestas son típicas de las mitocondrias, así que en principio no debería haber mucha confusión con esto. ¿Dónde podemos encontrar mitocondrias? ¿En qué tipo de células? En las células eucariotas. Las células procariotas, las bacterias, no tienen orgánulos membranosos, ¿vale? Entonces aparecen células eucariotas y eucariotas tanto animales como vegetales. Apartado B. Dice, identifica las estructuras numeradas del 1 al 9. En el 1 tenemos la matriz mitocondrial. No confundáis la matriz mitocondrial con el estroma. El espacio interno de la mitocondria es la matriz mitocondrial. El espacio interno del cloroplasto es el estroma. Ojo, no confundir ambas cosas. Vale, matriz mitocondrial entonces, que es el espacio interno de la mitocondria. El número 2 está señalando los ribosomas. Lo tenemos aquí también. Aquí se ve mejor. Vale, se ve que es una partícula con dos subunidades, es un ribosoma, porque las mitocondrias fabrican sus propias proteínas. Tenemos, como ya hemos dicho, las crestas mitocondriales, que son estas invaginaciones de la membrana mitocondrial interna. Tenemos en el número 4 el ADN mitocondrial, que es un cromosoma circular muy parecido al que tienen las bacterias. Es parecido al cromosoma bacteriano. Las mitocondrias tienen su propio genoma, tienen su propio ADN y son capaces de fabricar sus propias proteínas. Recordad que según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, las mitocondrias fueron en su momento bacterias aerobias, ¿sí? Igual que los cloroplastos se supone que proceden de cianobacterias. 5 y 6 nos están señalando las dos membranas que tiene la mitocondria. Decimos que es un orgánulo con doble membrana. Hay una membrana mitocondrial externa, que es la del número 6, y una membrana mitocondrial interna, cuyas invaginaciones, como hemos dicho, forman las crestas mitocondriales, que nos permiten distinguir muy bien la mitocondria y distinguirla, por ejemplo, de un cloroplasto. Con el número 7 tenemos el espacio que hay entre ambas membranas. Entre la membrana mitocondrial externa y la interna hay un espacio que es el espacio intermembranal. El número 8 nos está señalando estas estructuras de aquí, ¿vale? Esto se corresponde con la ATP sintasa mitocondrial que nos va a sintetizar el ATP, y el 9 son los componentes de la cadena de transporte de electrones. Recordad que en la mitocondria, en las crestas mitocondriales, en la membrana mitocondrial interna, tiene lugar el proceso de transporte de electrones y la síntesis de ATP. En el apartado C precisamente nos preguntan qué procesos llevan a cabo la estructura número 2, que son los ribosomas, y la estructura 9, que son la cadena de transporte de electrones. Ya hemos explicado en el vídeo correspondiente que los ribosomas son orgánulos no membranosos que están hechos de ARN ribosómico y proteínas. Tienen dos subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña, y son los orgánulos en los que tiene lugar la síntesis de proteínas, ¿vale? Los ribosomas se ensamblan alrededor de un ARN mensajero y con ayuda de los ARNs de transferencia se va a sintetizar una proteína. Así que los ribosomas llevan a cabo el proceso de síntesis de proteínas. Y el 9 es la cadena de transporte de electrones. Los componentes de la cadena de transporte de electrones ya hemos explicado también en el vídeo correspondiente que lo que hacen es transportar electrones desde el NAD reducido y el FAD reducido. Acordaos que estos coenzimas son portadores de electrones y se generan en los procesos de catabolismo. Durante el catabolismo la célula oxida los nutrientes, se van a desprender unos electrones que son captados por el NAD y el FAD que se reducen, ¿vale? Y estos NAD y este FAD reducidos
van a la cadena de transporte de electrones, ceden sus electrones a los componentes de la cadena de transporte de electrones y al final esos electrones acaban en el oxígeno que va a formar agua. Durante este proceso hay también un bombeo de protones al espacio intermembrana. Os he puesto aquí, para que lo repasemos brevemente, los componentes de la cadena de transporte de electrones. Tenemos el complejo número 1, que es el complejo NADH deshidrogenasa, el complejo 2, que es el complejo succinato deshidrogenasa, el complejo 3, que es el citocromo BC1, y el complejo 4, que es la citocromo C oxidasa. Bueno, pues fijaos que el NAD cede sus electrones al complejo 1, el FADH2 se los cede al complejo 2, las flechas negras nos indican el tránsito de los electrones a lo largo de la cadena, fijaos que al final los electrones acaban en el oxígeno es el aceptor final de electrones y al captar esos electrones se va a formar una molécula de agua, ¿vale? Se captan dos protones que hay en el medio. A medida que estos electrones van siendo transportados por los componentes de la cadena de transporte, se va produciendo también un bombeo de protones. ¿A dónde? Al espacio intermembrana, es decir, los protones se bombean desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, ¿vale? Y concretamente eso ocurre de la siguiente manera. El complejo 1 bombea 4 protones, el complejo 3 bombea 4 protones y el 4 2 protones. Hay una acumulación aquí, se genera en el espacio intermembranal un gradiente de protones y esos protones van a tener una tendencia natural a regresar a la matriz de la mitocondria atravesando la ATP sintasa. Por cada 3 protones que atraviesan la ATP sintasa se genera una molécula de ATP, de modo que por cada NADH que se oxida aquí cediendo electrones al complejo 1, se van a generar 3 moléculas de ATP, porque se van a bombear 4 y 4, 8, un total de 10 protones. Mientras que por cada FADH2 que se oxide aquí cediendo sus electrones al complejo número 2, se van a generar 2 moléculas de ATP, porque aquí solamente se van a bombear estos 4 protones de aquí y estos 2 de aquí, ¿vale? 4 y 2, 6, entonces 3 y 3, 2 moléculas de ATP. Bueno, pues este es el repaso que os quería hacer aprovechando esta pregunta de examen. Espero, como siempre, que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.